Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a El Ojo Crítico, el programa cultural de los servicios informativos de Radio Nacional. Hoy nos detendremos en El fin de los palacios de invierno, el primer volumen de memorias de Luis Antonio de Villena, nuestra firma de los martes con su lupa pertinente. Nuestro poeta y ensayista recorre sus primeros recuerdos de infancia y juventud. El fin de los palacios de invierno, la poesía total de Luis Antonio de Villena se escribe quizá en la memoria de su vida. Cuando uno considera su vida, escribo estas líneas al acabar, sabe que deja muchas cosas calladas, pese al afán, al deseo de expresarse. No se puede decir todo, no sería recordar. Y sobre todo, al menos esto me ha pasado a mí, ve, con extrañeza, las vidas que hemos podido tener, que pudimos tener, y que no hemos tenido todavía, y algunas, muchas, ya no las tendremos. Si yo me hubiese ido, como estaba previsto, con 20 años a Taiwán a aprender chino, no hubiese sido muy otra, pero mucho, mi vida. Si por una casualidad, que ahora me parece rara porque no ocurrió, pero que pudo ser buenamente posible, yo, a mis 17 años, me hubiera encontrado con alguien de 40, que me hubiera enseñado a vivir y a amar, cosas que aprendí mal, ¿no sería muy otra, nuevamente, mi vida? Y si yo, en lugar de escritor, hubiese elegido ser actor o pintor, vocaciones más tímidas, pero que tampoco me han faltado y me acosan, ¿no hubiera sido todo mi vivir enormemente distinto? Ignoro si mejor o peor, pero tan diferente. El fin de los palacios de invierno, primer volumen de memorias de Luis Antonio de Villena, escritor, poeta, ensayista. Recorre sus primeros recuerdos de infancia y primera juventud, recoge historias familiares y el paso de niño ultraprotegido a joven hedonista cuando entra la literatura en su vida. La poesía total de Luis Antonio de Villena se escribe quizá en la memoria de su vida. El fin de los palacios de invierno. Luis Antonio de Villena, colaborador habitual del Ojo Crítico con su blog La Lupa Pertinente, hoy nos acompaña esta tarde para hablarnos de su primer libro de memorias. Hola Luis Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La auténtica medida de la vida es el recuerdo. Con esta cita de Walter Benjamin abres el fin de los palacios de invierno. ¿Cómo nace en ti la necesidad de escribir tus memorias? ¿En qué momento? ¿Cómo decides abrirte al recuerdo para escribir el fin de los palacios de invierno? Bueno, yo tengo que decir, y cualquier lector mío lo sabe de sobra, que soy un autor que tiende mucho a la autobiografía. Quiere decir que en mi obra hay mucho fondo autobiográfico, empleado más, menos, a veces de una manera, a veces de otra. Y he escrito algún libro de memorias, pero que hablan solamente de un fragmentito. Por ejemplo, en mi colegio, pues solo se habla del colegio. En Patria y Sexo solo se habla de la Milio, de un campamento de la OGE. Esos dos ya eran libros de memorias, pero excesivamente cerrados, focalizados en un único punto. Entonces se me ocurrió que debía empezar unas memorias más generales, unas memorias amplias, no de un fragmento del tiempo, sino del tiempo en general, bueno, como son las memorias, es decir, que te acuerdas de cosas y de otras no. Yo había escrito una novela que se llama Ante el espejo, en 1982, que se basaba mucho en mis memorias, pero que ficcionalizaba mucho. Aquí se puede ver cómo se jugaba allí con la ficción, y entonces se me ocurrió pues ir escribiendo las memorias en un periodo que va hasta el final de mis estudios universitarios,
hasta final del año 73, yo tenía 22 años, pero ya estaba muy metido en la literatura. Por lo tanto, hay dos cosas. Por un lado, las memorias están escritas en capítulos como que pueden ser un poco independientes, cada capítulo parece cerrarse componiendo una estampa, aunque luego todos se hilvanan unos con otros, y luego la primera parte del libro sería más de personajes familiares, aunque yo procuro no meterme en detallitos de familia que no vienen al caso, sino en la singularidad del personaje, y la segunda parte del libro es ya mucho más literaria, porque entra ya la universidad, entra la literatura, entran mis primeros libros publicados, porque yo publiqué mi primer libro de poemas, Sublime Solarium, siendo todavía un alumno de la Universidad Complutense de Madrid, en fin, y entonces ese momento, cuando ya termino la universidad y voy a entrar ya en un mundo plenamente libre, con el descubrimiento no mental, sino fáctico del sexo, y ahí ya sería otro capítulo. Es muy interesante, Luis Antonio, cómo has ido estructurando tu primer relato de memorias con esa secuencia cronológica, pero con esos capítulos, como dices, casi independientes, ¿no? Con asuntos concretos y personajes concretos, y que casi cada capítulo puede leerse como un pequeño cuento, ¿no? Sí, la idea es esa, que cada capítulo sea una pequeña unidad, donde de repente se puede describir a un personaje, se puede contar un fragmento de una historia, se puede hacer, como hay un caso hablando del pueblo donde nació mi abuelo, en Etreros, en Segovia, mi abuelo materno, y entonces hay una estampa de lo que sería Etreros en el final del siglo XIX. Hay esa idea de hacer esas estampas que permite también hacer más literatura, que el estilo sea más bonito, que haya más cuidado estilístico. Y por otro lado, claro, no son, tú dices, son cerrados, tienen una tendencia a ser cerrados, pero son abiertos porque se van luego imbricando uno con otro, los personajes vuelven a reaparecer, hay una relativa secuencia cronológica, no rigurosa, pero clara secuencia cronológica, y los personajes aparecen y desaparecen, como es normal, porque hablan todo el libro del mismo mundo, ¿no? El fin de los palacios de invierno. Luis Antonio de Villena, empiezas hablando, ¿no?, más de la familia y de los amigos, como nos dices, y después a la mitad del libro más o menos la vida universitaria que conociste a los 18 años y los inicios con la literatura. La familia, la materna hacendosa, dices, y la más derrochadora de tu padre. Las figuras de madre y padre, un matrimonio que alguna vez has dicho se llevó muy mal. Que se llevó muy mal y que sin embargo contradice un recuerdo agradable de tu propio pasado con tu familia, ¿no? Lo más difícil es escribir, para ti ha sido escribir sobre tu padre, un padre al que casi no viste. En parte, hombre, no es que no vi, es que le vi muchas veces, supongo, muchas. Lo que no tenía era el trato que hoy suele aparecer como normal de un padre y un niño, donde los padres actuales llevan al niño de paseo, le llevan incluso en el cochecito, en el carrito, le hacen monerías, le dicen cositas, ¡ay, cómo estás tú, mi angelito! Eso los padres de mi época no lo hacían. Eso era cosa de mujeres, ellos no hacían eso. Primero, además, mi padre era como un caballero, era un señor que iba al sastre, que llevaba negocios, aunque los llevaba muy mal, pero en fin, llevaba negocios, que vivía, que tenía queridas, era muy mujeriego, por eso mi madre no se llevaba bien con él, prácticamente no se hablaban. Pero ese señor conmigo era muy agradable, pero al modo de la época, es decir, él me hacía regalos todos los días, me pasaba la mano por el pelo, así me revolvía un poquito el pelo, y nada más, porque el padre no tenía que hacer otra cosa. El padre era una figura caballeresca, una figura que estaba por encima del mimo. El mimo lo tenía que dar la mamá o la abuela. El padre era una figura principesca, y eso fue el mío, con un ingrediente, que es que mi padre era un auténtico forofo del Real Madrid. Y en eso coincidía con mi madre, era lo único que coincidían. Lo demás, como él tenía queridas, mi madre decidió que no tenía relaciones con él, ni sexuales ni de ningún tipo, y por eso es una historia, sí, un poco dura, en el sentido de que yo tengo un recuerdo cordial de mi padre, dentro de esa lejanía del caballero que no se ocupa mucho del niño más que de quererlo, pero a cierta distancia, y sin embargo mi madre me cuenta todas las otras historias, las de las queridas a las que ponía piso, etcétera, etcétera, y toda esa historia, ese elemento muy mujeriego de mi padre,
lo tengo que poner claro como mal, porque me lo cuenta mi madre, que me lo cuenta como un detalle feo de él. Mis padres no se separaron porque en esa época no había separación, si no se hubieran separado o divorciado, porque mi madre lo detestaba. Mi madre empezó estando enamoradísima de él y terminó detestándolo. Tanto es así, cuando él murió, ya yo tenía 12 años, cuando él muere, desaparecen todas las fotos que había de él en la casa. Mi madre las quita. No quiere saber nada de él. Y cuando ya es, esto también creo que lo cuento en el libro, cuando han pasado muchos años y ya muy mayores hablamos de ese tema, yo le digo, hombre, pero aquí hay tantas fotos, ¿por qué no hay una foto de papá? Ya le habrás perdonado, le dije yo a mi mamá. Y mi madre me dijo, bueno, no sé si perdonarlo, pero se me ha olvidado por lo menos. Y entonces un día me dice, ¿no has visto nada? Y yo digo, pues no, ¿qué hay nuevo? Entonces me había puesto una foto de ellos dos en su buen momento, muy elegantes. Es decir, al final volvió a aparecer una foto de mi padre en mi casa, pero durante años mi madre las quitó porque no tenía ningún interés en ese señor que para ella le había estropeado unos años de su vida, porque simplemente estaban separados, pero ella no se podía independizar porque la mujer en ese momento pues era totalmente muy esclava. En ese sentido, la Iglesia Católica fue durísima con las mujeres españolas y se portó muy mal. Yo comprendo que mi madre terminó no siendo católica, habiéndolo sido, pero no siéndola, y yo creo que no era católica porque le parecía que la dureza de la Iglesia Católica española era excesiva. Y es curioso, mi madre era religiosa, pero no católica. Nos hablas de tu madre, Luis Antonio de Villena, una figura decisiva también en el inicio del primer volumen de tus memorias, ¿no? Y mi madre aparece por todos los lados, pero no hay un capítulo dedicado a ella. ¿Por qué? Porque yo escribí el libro cuando ella todavía vivía. Y entonces yo no quería escribir tanto de ella porque lo iba a leer. Y yo sabía que ella, había cosas que, aunque me las había contado ella, le podía gustar contármelas, pero no le gustaba verlas reflejadas, ni las infidelidades de mi padre, ni los problemas de su familia. Entonces, por eso falta un capítulo sobre mi madre, aunque mi madre salga por todos los lados. Por eso le dedico el libro porque yo ya publico el libro cuando ella ha muerto. Bueno, porque yo terminé el libro sin saberlo, claro, está 3 meses antes de la muerte de ella. Pero por eso, como el libro está escrito cuando ella todavía vivía, falta un capítulo sobre ella, aunque aparezca por todos los lados. La infancia es vida, y mucha vida. Muchos de nuestros tormentos, y acaso el origen de nuestras dichas, aunque dejemos ya a Freud, nacen obviamente en ella. En un sentido o en otro, lo malo y lo bueno, la infancia y sus sombras nos persiguen mientras vivimos. Porque en esa época de nada íntimo podemos defendernos y de poco hacernos cargo. Sucede todo por magia insólita o tenaz desamparo. Así, pese a lo anterior, todos decimos que empezamos a vivir cuando creemos, y a veces no es verdad, que hemos alcanzado algún grado de madurez y que nuestro vivir no es solo vicario, como parece en la infancia, sino propio de toda propiedad. Según esta errónea mirada, yo empecé a vivir, y aún me quedan cosas pendientes, cuando la literatura dejó de ser un mero sueño y cuando mis amigos se iban imbricando más en mi vivir, aunque hoy tengo por cierto que nunca he dejado de ser un solitario en profundidad, un idealista, debo repetirlo, y alguien, como Marina, la poeta rusa, que no ha sabido vivir, ser autosuficiente, volar solo. Y eso que no he parado. El fin de los palacios de invierno, Luis Antonio de Villena, primer libro de memorias.
La primera parte es familiar, como nos estás contando. La segunda ya nos vas a narrar tu vida estudiantil y preuniversitaria, donde ya empezaría también la vida literaria. Háblanos un poco de esa vida estudiantil, de los escolapios, ¿no? Del Instituto Estatal y después ya del Colegio del Pilar. Todas esas fueron muy ocasionales. Yo estuve un año en un instituto estatal porque mi padre quería que yo estuviera en una educación, digamos, más dura, mi padre quería que me estaban educando muy blandamente, quería endurecerme y por eso mandarme primero a los escolapios. No sé por qué fui realmente, porque eso fue un año además muy, muy vaporoso, pero luego lo del Instituto Estatal fue ya porque mi padre quería esa educación. Pero cuando mi padre muere, entonces mi madre me manda al Colegio del Pilar porque es el que piensa que es el que me corresponde, y mi abuela paterna también cree que es el que me corresponde. Y luego, pues realmente yo empiezo en el Colegio del Pilar, es donde empieza mi vida literaria, porque yo es donde siento la vocación de escritor, empiezo a leo una biografía de Oscar Wilde cuando todavía no había leído nada de Oscar Wilde, y siento que Oscar Wilde es como un amigo, le siento como un amigo, como alguien muy cercano. Y yo era un niño muy solitario que al leer un verano con 15 años la biografía de Wilde sin haber leído nada de su obra, siento que Oscar Wilde es mi amigo, y que cuando después he escrito muchas cosas de Wilde siempre he tenido presente a la persona de Wilde, no a su literatura, que me gusta mucho pero que es bastante lejana a mí, sino al personaje de Wilde, que es el que realmente me influye. Yo hago un poco una imitación de Wilde cuando todavía soy un alumno del colegio, y luego ya pues en la universidad evidentemente descubro muchas más cosas, descubro profesores, empiezo a meterme en el mundo literario a través de un profesor, Antonio Prieto, que había sido Premio Planeta, que es novelista, y que me mete en ese mundo de la literatura, a través del cual conozco a Vicente Aleixandre, me hago amigo de Vicente Aleixandre, voy a su casa muchas veces, hablamos de muchas cosas. Vicente me habla de la homosexualidad de Lorca, del que cuento alguna historia un poco subida de tono, porque Aleixandre me la contó, porque Aleixandre tenía una enorme amistad con Lorca, a quien nunca llamaba García Lorca, sino Federico, porque era un amigo que faltaba. Entonces ya entro en la vida literaria, incluso tengo un amigo tangerino, Emilio Sanz de Soto, que fue un gran testigo de la época, conocía a todo el mundo, era íntimo de Buñuel, y Emilio Sanz de Soto me lleva a Tánger, me dice que vaya a Tánger, de donde él se va a ir a conocer a Tennessee Williams. Estoy una mañana en el Hotel El Minza de Tánger con Tennessee Williams. Claro, todo eso ya es otra historia. Después vendrían Luis Antonio de Villena, el decadentismo, el malditismo, los vicios, dices. Sí, ¿no? Me pasó. Que te llevarían a otras experiencias que luego van a gravitar en tu literatura. Claro, ¿no? y me pasó una cosa que debo decir que era agradable, porque yo había empezado el colegio mal, porque había sido acosado por un grupo de alumnos bestias a los que nunca olvido de maldecir, porque me parece que el acoso escolar es realmente terrorífico, y el mío fue suave, pero a pesar de todo es muy terrible. Pero luego ya, cuando ya era más mayor en el propio colegio, pues nada, todo era muy bien. Entonces me dijeron, en el último año del colegio, que entonces era preuniversitario, me dijeron dos cosas que eran como para mal, pero que yo entendí como para bien. Yo escribía unos aforismos que colocaba en un tablón de corcho, estos que había en las clases, y el profesor de filosofía puso un signito rojo en uno y vino a decirme: mire, estas cosas que ustedes están muy bien, es muy notable, pero este que le he señalado, eso lo tenemos que discutir usted y yo, porque eso es puro paganismo. Entonces, que me llamase pagano era una cosa que yo estaba deseando oír, porque yo ya no era muy católico entonces, ya no me gustaba la religión católica, y que me llamase pagano me fascinó, y aunque él lo decía para mal. Y luego yo gané un premio a un poema que vino a entregarlo un poeta famoso, sobre todo en la primera posguerra, que había sido exalumno del colegio, Luis Felipe Vivanco. Luis Felipe Vivanco había estado en el jurado, y cuando estamos tomando, me dan el premio, y cuando estamos tomando una copita, un cóctel que se hizo allí, Vivanco me dice: bueno, veo por su poema que usted es un gran lector de los poetas malditos, de Verlaine, de Rimbaud. Y yo le digo: sí, son poetas que me gustan mucho. Entonces, pues sí, se ve usted que está muy cerca de los malditos. Esto me lo dice Vivanco. Lo de pagano, el profesor de filosofía, entonces, que era un hombre muy culto, que también nos daba clase de griego. Entonces, a mí me dicen estas dos cosas y salgo del colegio
con el membrete de pagano y de maldito. Palabras que podían ser vistas negativamente, pero que yo veía muy positivamente y que de alguna manera me han marcado siempre. Luis Antonio de Villena, nos has hablado de esas primeras fascinaciones literarias por Oscar Wilde, por tus primeros maestros, por el propio Vicente Alisandre. Claro. Pero cuéntanos ese momento en el que descubres que quieres ser escritor, que quieres dedicar tu vida a la literatura. Y dinos qué escritor querías ser entonces, Luis Antonio de Villena. Bueno, eso es casi un poco más... casi anecdótico, peregrino, porque yo creo que no hay un momento exacto en que tú quieres, no es un segundo en el que quieres ser escritor, pero yo aproximadamente a los 13 años, como en lo que entonces se llamaba cuarto de bachillerato, que yo tenía como 13 años, ahí leí un libro que era un manual de mitología clásica, de mitología grecolatina. A mí eso me encantó, las vidas de los dioses y de las diosas me encantaron, y decidí, ahí como de golpe, que yo quería escribir un libro igual que ese. Y empecé a hacerlo, pero claro, era tan igual que tuve que romper las cuartillas porque eran exactamente iguales. Entonces, pero ahí decidí que tenía que escribir. Y eso no se me ha olvidado nunca, en el sentido de que he sido fiel a esa vocación, que iba unida a otra extraña, y a la cual también creo que he sido fiel modestamente. Es que yo quería ser un sabio. Quería ser un sabio que naturalmente escribiera. Entonces, primero fui afecto a la egiptología, me gustaba mucho la egiptología, griego y latín ya estudiaba, pero luego empecé al chino, me gustaba el mundo chino, estudié chino unos años, es decir, quería ser sabio. Y en ese momento el primer ejemplo es que yo leí una vida de Petrarca, del gran poeta italiano, donde curiosamente lo presentaban como un gran humanista que se dedica a buscar en las bibliotecas textos antiguos, discursos y cartas de Cicerón, mucha literatura latina de la antigüedad. Pero de repente veo que Petrarca ha escrito sonetos, es un gran poeta, sonetos dedicados a Madonna Laura, In Morte in Vita di Madonna Laura, y entonces yo digo, pues claro, el sabio tiene que saber a escribir un soneto, y me pongo a escribir un soneto totalmente artificioso, es decir, buscando primero las rimas y luego pues rellenando los endecasílabos hasta formar los 14 versos, es decir, un soneto hecho de manera artificiosa completamente, dedicado a una vecina que tenía que se llamaba Susana, que por fortuna era una rima fácil, ese Ana, Susana, y hago eso que debía ser un engendro, que tiré con el tiempo, naturalmente, pero que me permitía decir que yo había escrito ya un soneto y que, por tanto, podía compararme con Petrarca porque tenía esa vocación de sabio y al mismo tiempo había escrito un soneto como Petrarca había escrito los suyos a Madonna Laura. Y eso ya me vuelve hacia la poesía. Ahí muy mal, que luego verdaderamente descubro la poesía al leer un poeta que era Manuel Machado, al leer el autorretrato de Manuel Machado llamado Adelfos. Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron, soy de la raza mora, vieja amiga del sol. Eso es el poema que casi me hizo llorar en mi habitación de estudiante con 16 años. Eso es lo que me descubre la verdadera poesía. Y entonces ya en mi juventud, en mi primera juventud, en el franquismo, pues la vida afectiva, la vida sexual estaba muy reprimida. Entonces yo era un chico muy maduro intelectualmente y muy inmaduro sentimentalmente, porque, por ejemplo, a los 21 años largos no tenía ni una experiencia sexual, ninguna. Luis Antonio de Villena, El fin de los palacios de invierno, primer volumen de memorias, ahora espera el fin de la juventud y ya la entrada en la vida adulta. Claro, y sobre todo el descubrimiento efectivo del sexo, que hasta ese momento era una historia mental muy fuerte y muy idealizada, que también eso me pudo hacer daño a la larga, porque yo idealizaba el sexo a base de lecturas de Platón, de las bellezas platónicas, pero todo eso era quizá un poco negativo, pero bueno, cuando haga un segundo tomo empezará precisamente por el descubrimiento del sexo, que era lo que me faltaba en esa juventud muy mimada, como te he dicho, muy cuidada, muy culta y muy desasistida sentimentalmente, porque había mucha represión. El fin de los palacios de invierno, primer volumen de las memorias de Luis Antonio de Villena. Gracias por acompañarnos esta tarde en el Ojo Crítico. Gracias a ti, querido.